Entonces recuerdo haber cruzado en balsa hacia Navadvip. De entrada no me gustó porque para mí eran difíciles en ese momento las aglomeraciones. Entonces sales de Mayapur, que es un paraíso, y entonces te adentras en la ciudad de Navadvip. Sales de Mayapur, que es la isla de Antardvip, y te adentras en la ciudad de Navadvip. Y hay muchas rickshaws y claxons y gente queriendo que te les compres algo. Entonces, la primera vez sí me impresionó. Y llegamos a un mercado, un mercadito, donde había mucha gente en un pequeño templo donde había como una especie de shila. Entonces la gente te dice, tienes que ofrecerle a esa deidad flores, entonces te agarran. Entonces yo compré unas guirnaldas y las puse en esa deidad, entonces empecé a ver un líquido rojo que escurría y pensé que era sangre, entonces me perturbé mucho y yo pregunto, ¿qué es la deidad? Ah, pues es Durga, ¿no? Entonces yo me enojo, ¿por qué me hacen adorar a Durga? Y me perturbo un poco, ¿no? Y me estaba en ansiedad. Y regresamos pronto a Mayapur y agarro el libro y me doy cuenta que esa deidad es Prauda Maya, la protectora del Dham, igual que Shimantini Devi. Y dice, si no la complaces a ella no vas a ver nada. Y yo de tonto pensando que había hecho algo mal, ¿no? Entonces, en ese mismo momento me regresé otra vez y tomé otra balsa y fui a pedir disculpas a ella y ofrecerle otra guirnalda de flores. Entonces es un mercadito muy especial. En medio del mercado hay dos templos muy antiguos que están como dentro de un árbol baniano. Es algo muy especial. El árbol baniano crece y en medio del árbol construyen el templo. Entonces ellos son los protectores del Dham también, el señor Shiva y Prauda Maya. Entonces regresé ahí y ciertamente de una manera mística fue como si todo se hubiera vuelto fácil y agradable después de ahí. Entonces fui a ver a Dharmeshwar Mahaprabhu, que está en esa ciudad, a unas cuantas cuadras del mercado. Esa es la deidad que el señor Chaitanya le dejó a su esposa, Srimati Vishnupriya Devi, cuando él se fue. Entonces, Vishnupriya Devi adoró a esa deidad hasta el momento de su partida de este mundo material. Es una deidad que es muy misericordioso, está con sus manos así, que significa te doy toda la misericordia. Y entonces los puyaris te acercas y los puyaris te sacan las sandalias del señor Chaitanya, las sandalias originales que guardó su esposa. Y si les das un donativo, pues te las pueden poner en la cabeza. Incluso aunque no les des donativos, son muy bondadosos, ¿no? Y bueno, recuerdo esa ocasión y recuerdo también cuando fuimos a Godrumadvip. En Godrumadvip está la casa de Bhaktivinoda Thakur. Entonces me habían hablado mucho del lugar tan especial, ¿no? Se llama Swananda Sukanda Kunja, donde vivía Srila Bhaktivinoda Thakur y donde vivía Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, donde Bhaktivinoda Thakur desde su balcón vio el lugar de nacimiento del señor Chaitanya, que veía una flama arder, ¿no? Entonces lo encontraron, el Yoga Pit. Entonces sí, un lugar maravilloso. También en ese lugar estaba Surabhi Kunja, que fue la residencia del señor Nityananda y donde comenzó el movimiento Namahata. Es una isla muy especial. Y aunque yo no había investigado qué proceso del servicio devocional representaba Godrumadvip, fue muy interesante porque en cuanto desembarcamos nos subimos a una rickshaw y yo empecé a cantar como un loco. Y la gente que me conoce sabe que yo no soy como de esas personas muy expresivas, yo suelo ser serio. Pero yo no pude parar de cantar y empecé a cantar a gritos. Entonces yo iba en la rickshaw y iba canta y canta y canta y la gente salía de sus casas y sonreía y se ponía a cantar y el rickshaw se me quedaba viendo como diciendo, pues, ¿qué le pasa a este tipo? Y al regresar agarré mi guía y me di cuenta que es la isla del Kirtan. Godrumadvip es la isla de Kirtanam. Entonces por la misericordia sin causa del Mahaprabhu y Srila Prabhupada, yo llegué a Godrumadvip y empecé a cantar y cantar y cantar. No conocí muchas partes de Mayapur en mi primera visita, pero me llevé mucho en el corazón lugares muy especiales. También hay un lugar que en cuanto sales de ISKCON bajas hacia el Ganges y el primer lugar es la casa de, déjame ahorita me acuerdo de quién, ese lugar se llama Ishodhyan y en ese lugar, o sea, la casa de Nandan Acharya, ya me acordé, perdón. Y en ese lugar, Ishodhyan, fue el lugar donde el señor Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda se encontraron por primera vez.
Nityananda Prabhu fue a Mayapur y el señor Chaitanya mandó a Shrivas y a Haridas a buscarlo. Les dijo, soñé con una gran personalidad. Él llegaba en un gran caballo y él es muy blanco como la luna y vestía ropas azules. Él es el mismo señor Balaram. Vayan a encontrarlo. Pero el señor Nityananda quería que el propio señor Chaitanya lo encontrara. Entonces él se escondió en la casa de Nandanacharya. Y aunque Shrivas y Haridas fueron a buscar a todo Navadvip, no lo pudieron encontrar. Entonces el señor Chaitanya los volvió a mandar y no lo pudieron encontrar. Entonces en la segunda ocasión el señor Chaitanya dijo, él quiere que yo vaya personalmente a encontrarlo. Vamos todos a la casa de Nandanacharya, él está ahí oculto. Entonces, en ese momento el señor Chaitanya llegó y cuando se vieron se abrazaron. Y en el abrazo los dos perdían el conocimiento del éxtasis tan grande de haberse encontrado de nuevo. Y después recobraban el conocimiento en medio del kirtan de los devotos y volvían a abrazarse y volvían a perder el conocimiento. Y el kirtan seguía adelante. Entonces, también ese lugar es maravilloso, sus devotos son maravillosos. Me acuerdo, fue muy impresionante porque me salía yo ya después del atardecer. En Mayapur, el atardecer es como a las 5:30, 6 de la tarde, es temprano. Y llegar de noche a ese lugar, ver a los Vaishnavas que lo habitan, ¿no? Había un anciano con una pureza increíble, ¿no? Entonces acercarse y darles reverencias, ver sus sonrisas. Inmediatamente como Vaishnavas, el Vaishnava siempre es misericordioso, entonces te dan algo, te dan charanamrita, cualquier cosa. Entonces ese lugar también, Yashodian, es un lugar que tienen que visitar. Se siente la misericordia, ¿no? muy preponderante. Y pues bueno, sucedió una cosa. En una de mis muchas idas a la casa de Kolavya Shastridhar a ver al señor Jagannath, veníamos de regreso en una rickshaw de bicicleta, todavía había más en ese tiempo, ahorita prácticamente no hay. Y a medio camino yo le dije a mi en ese momento esposa, a Nirupama, y a ella básicamente, le dije, váyanse a Mayapur y llévate a los niños, yo me quiero quedar y caminar. Entonces entré al Yoga Pid, al lugar de nacimiento del señor Chaitanya, estuve ahí circunvalando el árbol de Nim, donde nació el señor Chaitanya, y viendo a las deidades. Entonces cuando salí, por la misericordia sin causa del maestro espiritual, me acordé de una canción de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Que dice, Kabe Navadvipe Suradunitate, dice, ¿cuándo llegará el día en que como un loco recorra las tierras de Navadvip cantando los santos nombres de Hari, Hari, Gaura, Hari, ¿no? Y entonces empecé a cantar Gaura, 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 Hari, y no pude parar. Y en ese momento veías el sol meterse al fondo en el horizonte, en el río Ganges. Y pues son momentos donde por la gracia del Guru y Krishna puedes ver, aunque sea un pequeño vislumbre del mundo espiritual. Y yo cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y la gente cantaba también y salían de sus casas y era muy agradable. Ese momento lo recuerdo muy bien. Yo sé que puedo sonar muy sajayilla, ¿no? Pero simplemente les quiero compartir que fue cantar el santo nombre y a través del santo nombre sentir una misericordia muy especial y poder darte cuenta que es el mundo espiritual y que la canción de Bhaktivinoda Thakur en algún momento se puede hacer realidad, ¿no? Y poder uno estar eternamente gritando como un loco los nombres del Señor en medio de Navadvip. En ese momento seguramente no hay ninguna ansiedad material, ningún sufrimiento, todo era perfecto. Y bueno, cerrar y llegar a ver al Panchatattva, ¿no? Darte cuenta que ahí está el señor Chaitanya y todos sus asociados, el señor Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shrivas. Y fueron 6 días inolvidables en Navadvip, en Mayapur. Y de ahí viajamos en tren, en el Puri Express, un tren muy austero. No viajen en el Puri Express, hay más. Viajamos en el Puri Express hacia Jagannath Puri, llegamos de noche a Calcuta. Calcuta es una ciudad muy caótica, tal vez la más caótica que conozco en mi vida. Y llegar a la estación de tren también fue caótico y ver. Fue muy impresionante porque tenemos unos boletos de supuestamente primera clase y los hindús o no nos entendían o jugaban con nuestras mentes porque llegó el Puri Express
Entonces los hindúes empezaron a correr y a meterse a los vagones hasta por las ventanas. Y mientras uno se metía, otro lo agarraba y lo empujaba y lo tiraba hasta el piso. Entonces nosotros con nuestros boletos viendo todo eso les decíamos a los hindúes, ¿cuál es nuestro vagón? Y se reían y nos decían, ese. Y nosotros decíamos, no vamos a Puri, no puede ser, tenemos 2 niños pequeños y todo. Entonces ya un policía se nos acerca y nos dice, no, los de ustedes son de los últimos. Entonces ya fuimos y sí teníamos nuestra cama numerada, pero aún así no es el Puri Express no es muy bonito. Sus baños son un agujero en el andén, ¿no? Después nos dimos cuenta que había otros trenes que tenían aunque sea un baño más normal. Entonces viajamos toda la noche a Puri a exceso de velocidad, era evidente el exceso de velocidad, como el tren estuvo varias veces como en riesgo. Pero ya amanecimos en Jagannath Puri y pues bueno, también otra experiencia maravillosa. Solamente estuvimos 2 días en Jagannath Puri y pues bueno, ver todo el pasatiempo que el señor Chaitanya Mahaprabhu realizó ahí, darte cuenta que su mayor éxtasis está ahí, en Puri. Que incluso para algunos acharyas es más elevado Jagannath Puri que Mayapuri que Vrindavan, porque ahí el señor Chaitanya vivió sus éxtasis máximos, ¿no? Y ahí dejó su mayor misericordia, posiblemente. Y fue donde más residió también. Bueno, no, residió más en Navadvip 24 años, ¿no? Pero en Puri, salvo sus viajes, estuvo lo demás, ¿no? Entonces es un lugar que está completamente impregnado del amor del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y aparte el señor Jagannath pues también tiene lo suyo, ¿no? Es la forma más dulce que tiene Krishna. El señor Jagannath es algunas veces hasta más misericordioso que el propio señor Chaitanya, ¿no? Y el señor Jagannath se enamora de sus devotos, que son sinceros con él, aunque puede ser que no tengan todas las cualificaciones. Él los acepta y los quiere y los protege y es celoso de sus devotos, ¿no? Hay pasatiempos como cuando Srila Madhavendra Puri se dio cuenta que los puyaris no eran lo suficientemente cuidadosos con el señor Jagannath. Y aunque Madhavendra Puri es uno de los más grandes acharyas y como dicen las escrituras, él es un árbol de los deseos en el mundo espiritual, ¿no? Aún así, cuando criticó el accionar de los puyaris, el señor Chaitanya lo sacó de Puri en la noche mientras dormía y amaneció en un lugar lejano, ¿no? Entonces hay que apreciar mucho a todos los Vaishnavas en Puri y bueno, hay lugares muy hermosos. En particular a mí me gusta mucho un lago que se llama Sweta Ganga. Siento que hay mucha misericordia ahí. De Sweta Ganga ves la cúpula del señor Jagannath. Y me gusta mucho la casa, el Vayan Kutir de Srila Haridas Thakur que se llama Siddha Bakul. Es un lugar mágico también, muy poderoso espiritualmente. Y ahí está el árbol, que precisamente Siddha Bakul significa un árbol perfecto, un árbol Bakula perfecto, que decidió permanecer ahí y hacer cuestiones místicas para no desaparecer. Sé que no puedo contar todos los pasatiempos, pero es un lugar muy especial, maravilloso. El Samadhi de Haridas Thakur, que es el primer Samadhi Gaudiya Vaishnava, que fue construido con las propias manos por el señor Chaitanya. Cuando Haridas Thakur deja este mundo, el señor Chaitanya lo abraza y lo lleva en una procesión con Kirtan hasta el mar y lo baña. Entonces el señor Chaitanya dice, de ahora en adelante este mar es un Mahatirtha, es un gran lugar, uno de los lugares más elevados de peregrinaje. Cualquiera que se bañe ahí, por haber yo bañado el cuerpo de mi devoto Haridas, se purificará de sus pecados. Y después el señor Chaitanya mismo construyó su Samadhi frente al mar. Entonces ahí está el Samadhi. ISKCON está media cuadra del Samadhi. ISKCON tiene un lugar muy especial, muy místico también, que fue la última residencia de Bhaktivinoda Thakur en Puri. Entonces, afortunadamente el movimiento pudo obtener ese lugar y ahí construir su templo, ¿no? Se llama Bhakti Kuti, la casa de ISKCON y la casa de Bhaktivinoda Thakur. Ahí Bhaktivinoda Thakur dijo, voy a cantar tan fuerte el santo nombre en este lugar que se escuche en el universo entero. Entonces imagínense la potencia del lugar, ¿no? Los devotos de ISKCON, como siempre, maravillosos. El saberte en ISKCON es saberte en casa. Siempre hay ese sentimiento. Puedes llegar a cualquier lugar, pero cuando llegas a un templo de ISKCON sientes que estás en casa. Entonces estuvimos en Puri. Mi hijo Balaram, que tenía 12 años en ese momento, decidió que todos sus ahorros los invertiría en unas deidades del señor Jagannath. Él es devotazo del señor Jagannath. Entonces esas deidades vinieron para acá, unas deidades muy grandes. Venían ocupando una maleta completa y él las venía cargando, ¿no?
Y después de ahí nos fuimos de nuevo a Calcuta en tren y tomamos un vuelo a Brindavan, donde pasamos aproximadamente 14 o 15 días en el rey de los lugares sagrados, Brindavan Dham. Lo más resaltante de mi primer viaje a Brindavan sucedió por la misericordia de los devotos, en particular un discípulo de Prabhupada de México que estaba por allá. Él me permitió hacer servicio en el lugar que yo más ansiaba hacer servicio, que es el Samadhi Mandir de Srila Prabhupada, donde está el cuerpo trascendental de Srila Prabhupada. Entonces, el devoto muy misericordiosamente me fue jalando y al ver mi interés, porque sí estaba muy interesado, empecé a hacer servicio diario ahí. O sea, parte de mis 14 días en Brindavan me incluyeron diario hacer un servicio en el Samadhi. Empecé lavando platos y terminé adorando a la deidad, vistiéndolo así, la Prabhupada, bañándolo en las mañanas, haciendo puyas, ofrendas, etc. Y yo era feliz. La mamá de mis hijos me decía, estás ahí metido y no podemos salir a pasear. Y yo decía, no importa, yo estoy aquí feliz. Y sucedió algo muy interesante. Me fui con 2 hermanos espirituales a hacer el Parikram de Govardhan. Y al final del Parikram de Govardhan sucedió algo que mi guru alguna vez dijo, qué interesante. Yo sentí que iba a dejar el cuerpo en un momento del Parikram. Y dije, voy a dejar el cuerpo. Entonces llegamos a Uddhava Kunda y lo único que alcancé a hacer fue ir a las deidades y dar dandavats. Cuando estaba dando dandavats dije, aquí voy a dejar el cuerpo. Y mi cuerpo se puso duro, duro, duro. Yo ya no podía encoger mis brazos, ¿no? Y dije, sin duda voy a dejar el cuerpo. Y dije, qué afortunado. Entonces volteé a ver a Krishna y en ese momento mi cuerpo empezó a recobrarse. Yo no sabía si sentirme feliz o lamentarme, ¿no? Entonces salí de Uddhava Kunda como si nada hubiera pasado, sintiéndome bien. Mis hermanos espirituales tenían una cara de susto y me decían, te estabas sintiendo mal, ¿verdad? Y yo, sí. No queríamos decir nada, pero sí te veías muy mal. Y yo, sí. Entonces llegamos a Radhakunda. También fue mi primera vez en Radhakunda. Y después le comenté a mi maestro espiritual y me dijo, me parece significativo. Dijo, algo que tenía que morir en ti se quedó ahí. Radharani es muy misericordiosa. Sí. Entonces, básicamente son las cosas más especiales de mi primer viaje. Y el segundo viaje, pues sí, tiene mucho más anécdotas, porque para empezar, llegar a Mayapur, el viaje fue muy complicado, hubo pérdidas de vuelos, etcétera, ¿no? Entonces tuve que pasar un tiempo en Bombay que no estaba planeado. Pero como siempre, ¿no? En medio de las ansiedades y de los problemas, llegar a ISKCON Bombay, fui a Yu, hermoso, inmenso, ¿no? Entonces, tienen mucha seguridad, tienen policía resguardando el templo. Entonces llegué en un pequeño taxi y como que la policía quería ahuyentarnos de ahí. Entonces saqué la mano y les dije, Hare Krishna. Ah, sorry, Prabhu. Entonces inmediatamente vieron a un Hare Krishna occidental y se vuelve ya a tu casa, ¿no? Inmediatamente todo el mundo te trata como familia, ¿no? Entonces entré por el lado del hotel y desde las ventanas de la recepción del hotel se veía el altar, se veía Sita Ram, Lakshman, Hanuman, Radha y Krishna y Gaura-Nitai, ¿no? Y dices, no importa lo que pase, los problemas que haya tenido, ya estoy en casa. Ese sentimiento es maravilloso. Entonces me preparé como pude, fui a ver a sus señorías. Después en la entrada del templo me encontré un devoto muy alto, rubio, evidentemente no hindú. Y yo me acerco y le digo, disculpe Prabhu, ¿me podría apoyar? Perdí mi vuelo, no tengo internet. Y él me dice, pon la mano. Entonces pongo la mano y me la llena de arroz dulce. Y yo me quedo así, con la mano llena de arroz dulce. Y me dice, este arroz dulce es muy especial, no hay siempre. Ve y cómetelo y luego regresas, ¿no? Entonces me lo comí con la mano y fui a una llave a enjuagarme. Y regresé, le dije, entonces le decía que tenía problemas. Entonces me dice, pon la mano. Y me volví a llenar la mano de arroz dulce. Entonces fui a comerme el arroz dulce. Y regresé y me dice, pon la mano. Entonces, por tercera ocasión, me llenó la mano de arroz dulce. Y así fueron 4 veces.
Después de la cuarta me empezó a escuchar.